En esta ocasión vamos a hablar de un caso particular, de una condena que le hacen a un sacerdote por un juez. Ya está escrita la condena por supuestos abusos, pero vamos a analizar bien esta información porque al parecer no fueron abusos, simplemente fueron abusos pero no sexuales. Aquí se ponen como abusos de índole sexual. Esto es por la condena que se dio al sacerdote, pero sobre todo también vamos a analizar de dónde vienen esas conductas. Porque sí es culpa al sacerdote, obviamente, pero vamos a ver de dónde vienen y el daño tan terrible que le hacen a la iglesia. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Lo real es que la iglesia católica ha sufrido un ataque terrible acusándola o con el pretexto de los sacerdotes que son abusadores. Supuestamente se les conoce como abusadores. Hay algo muy curioso, lo que sale a los medios de comunicación es la iglesia abusadora o los curas pedrastas o los sacerdotes que son abusadores. Y curiosamente en otras religiones o lo de otras sectas no sale a la luz. Incluso lo que pasa en cuanto a abusos de índole sexual del sector laico no sale a la luz. Lo que sale a la luz es los abusos de la iglesia. Ojo, no porque sean malos, o no porque se justifiquen, perdón, me equivoqué, no porque se justifiquen, sino porque el objetivo que viene detrás es destrozar la dignidad, destrozar la credibilidad, destrozar el interés por la iglesia católica. Ese es el problema. Tú acusas a una persona católica, incluso sacerdotes, de abusos y todos te apoyan, pero nadie le restaura el honor a ese sacerdote en caso de que sea inocente. Te voy a mostrar este caso, de esta foto, de esta institución, donde un juez condena a un sacerdote de la Ciudad Rodrigo, es ex profesor del seminario, por abusos, fíjese bien, por abusos a un menor. La foto que usted ve es del seminario de San Cayetano, ¿no? El juez de la penal número 1 de Salamanca ha emitido una sentencia en la que condena a un sacerdote de la diócesis de la Ciudad Rodrigo, identificado como RBP, por un delito cometido de un abuso de índole sexual. Según lo publicado en los medios de comunicación, en la Gaceta de Salamanca, por ejemplo, el acusado deberá pagar una multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros, 3.240 euros, y en caso de no pagarla, enfrentará un día de privación de libertad por cada 2 cuotas que no paga. Además, tendrá que indemnizar a la víctima con una cantidad de 1.500 euros por el daños morales y cubrir los gastos. La sentencia no es firme y cabe el recurso ante la audiencia provincial. La sentencia detalla que el acusado sin antecedentes penales fue un profesor del seminario diocesano San Cayetano de la ciudad de Rodrigo desde el 1 de septiembre del 2012 hasta el 8 de diciembre del 2020, cuando fue cesado. En septiembre del 2020, el denunciante es un joven de 17 años que se matriculó en el internado del seminario, y el acusado dice que le impartió clases de historia universal. Así es como lo dice en la sentencia, más o menos, queridos hermanos en Cristo. La sentencia especifica que no es abuso sexual, simplemente fue abuso de confianza, en el cual hubo como ciertos acercamientos por parte del sacerdote hacia el joven, que daban o denotaban el interés del sacerdote por el joven en la índole sexual. Estamos hablando de que por la sentencia como viene, por lo que son, solo una multa, es que no se puede todavía atribuir a que fue un acto explícitamente un abuso sexual, sino un abuso en cuanto a que el sacerdote se arrimó con ciertos intereses ya para el joven, ¿no? Okay. La acusación del joven, la denuncia está bien, eso está bien, pero aquí lo que está en juego es el escándalo que provocas fuera con
con los laicos o con el pueblo o con los fieles. Hay unas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se prueba aquí si el acusado reconoce que hubo una conducta, incluso una conducta más inadecuada para con el joven por parte del sacerdote? Es porque el sacerdote, sin temor a equivocarnos, es pro o es homosexual. Los sacerdotes heterosexuales tienen conductas así, inapropiadas, ante las mujeres. Los sacerdotes homosexuales tienen las conductas inapropiadas ante hombres. Quede bien claro esto. Eso no lo dicen. Número 2. ¿Quién dejó entrar a ese sacerdote? ¿O qué formación recibió ese sacerdote para que se comportara así? Eso es importante dejarlo bien claro. Ahora, los abusos de los que se le acusa al sacerdote no son un abuso sexual, sino una conducta inapropiada. ¿Cuáles son los que se nombra ahí? Bueno, que le tocaba la mano, que lo quería abrazar. Eso es todo lo que se le acusa al sacerdote. No hay otra cosa que se le acuse, pues no hubieran sido años de prisión. El joven no acusa eso y por la indemnización de 1.500 euros, pues no es mucho. No es que sea un caso confirmado de abuso sexual. Sin embargo, así lo presentan ante los medios. Lo que muchos no entienden es que este tema es serio y lo están utilizando para destruir la iglesia. Me llama la atención, por ejemplo, en un pueblo donde se dedicaban, había muchos hombres que les gustaba el robo, el hurto. Iban a otros ranchos a hacer negocios, compraban puerquitos, cerdos o fierro viejo y robaban ahí. Hacían robo con las básculas, hacían todo tipo de desmanes. Y la gente de esos ranchos decían que el pueblo de donde iban esas personas eran todos unos bandidos. Entonces a donde quiera que llegaban, ¿de dónde eres? De ese pueblo. Son bien bandidos. ¿Todos? No. Pero por ellos se quemaron todos. Y así pasa en la iglesia. Yo he escuchado claramente cuando una persona se enoja con un sacerdote o se molesta y lo primero que saca es abusadores, pedrastas. He llegado a ver que los sacerdotes no les quieren dar un servicio por una o X razón, o se molestan por el cobro de un servicio, por ejemplo, por lo que cobran por los arreglos del templo, o salen mal por cualquier cosa que salga, independientemente de que el sacerdote tenga la culpa o no. A veces es el laico. Y pedrastas. Es con lo que se dejan ir, como una arma, como una especie de pretexto para atacar. Y eso daña mucho a la iglesia católica. Aquí no estamos hablando de un abuso sexual, y sin embargo se presenta ante las redes como abuso sexual, y no es abuso sexual. ¿Cómo compruebas la conducta? El acusado, que es el sacerdote, se defiende. Dice que él no tenía intenciones de atacar sexualmente al joven. ¿Cómo la compruebas ahí? Es importante que entendamos la gravedad de los abusos, pero la culpa la tienen los obispos y los formadores del seminario, que han sabido, que perfectamente se ve cuando un seminarista tiene tendencias de ese tipo, se ve y lo dejan que siga. Lo dejan que siga. Más aún en esos tiempos del Papa Francisco y su misericorditis aguda, crónica, degenerativa, pues todos tienen derecho a ser sacerdotes, aunque sean practicantes de la homosexualidad. Entonces, ¿cómo controlas eso en un futuro? Si tenemos sacerdotes que practican la homosexualidad, es porque se les dejó llegar aquí. Porque no se atendió a lo que incluso Benedicto XVI estipulaba siendo prefecto de la doctrina de la fe. Este mal se dejó llegar a la iglesia y ahora lo están utilizando para descuartizar a la iglesia católica. ¿Cuáles son las blasfemias con las que atacan los de los lobbies del arcoíris los templos? Los curas son pedrastas.
¿Cuáles son las blasfemias con las que ataca el movimiento feminista en los templos? Pederastas. A todos. Cuando hay sacerdotes muy dignos, muy santos, que se han esforzado por llevar una vida acorde como Dios quiere, que se han esforzado incluso por mantener su celibato, y los acusan. Y eso nada más es en el pretexto de los abusos. Faltan los que llevan una doble vida, que es de otra cosa todavía diferente. Pero existen. Muchos sacerdotes tienen hijos regados, por así decirlo. Los dejaron llevar, los dejaron llegar. ¿Se está usted dando cuenta? Claro que por ellos la iglesia es semidestruida. Por ellos la iglesia está semidestruida. Y causan un daño terrible. Pero la pregunta es, ¿quién los dejó llegar? ¿Quién? Porque yo le voy a ser bien sincero. Perfectamente se da uno cuenta si está uno en un seminario. Perfectamente se da uno cuenta si uno está hecho o no para el sacerdocio. Cuando uno ve como seminarista, si estás hecho para el sacerdocio, lo sabes. Lo sabes y lo sabes muy bien. Ya seas que te gusten los hombres o ya sea que te quieras ser un heterosexual. Pero sabes muy bien si tú estás hecho para seguir en el sacerdocio o no estás hecho para mantener el celibato. Si lo vas a mantener o no lo vas a mantener. Uno sabe. Que nos hagamos tontos es otra cosa, pero uno sabe. El problema es quién los dejó llegar. ¿Qué concepto de sacerdote les pusieron? También eso tiene mucho que ver. Y el sacerdote le impusieron el sacerdocio como un oficio. Por eso hace lo que hace. Y el sacerdote le enseñaron que el sacerdocio es Cristo mismo. Por eso muchos sacerdotes se detienen. No porque los demás sacerdotes no les gusten las mujeres, no porque los demás sacerdotes no tengan tendencias sexuales, sino porque saben lo que es su celibato, sino porque saben lo que es representar a Cristo en la iglesia, sino porque saben lo que es el sacerdocio. Yo sé que los sacerdotes que cometen este tipo de conductas tienen la culpa, pero yo sé que ellos los dejaron llegar. Son los que no deberían ser sacerdotes y están ahí. Y yo sé que también hay muchos dignos, hombres santos, hombres que se han fajado los pantalones para vivir como Dios quiere, abrazando el celibato, que son estigmatizados, que son acusados por otros y que son manchados por unos que no deberían estar ahí y allí están, y que son sobre todo acusados por gente inconsciente que con pretexto de agredir inmediatamente se les van a la yugular, aún sabiendo que ellos no tienen la culpa o que no, y generaliza. Yo creo que la iglesia deberíamos analizar muy bien los casos de abusos, pero más que dejar solo a los sacerdotes, más que dejarlos a su suerte, necesitamos defenderlos también y analizar caso por caso, y el que tenga la culpa que la pague, pero el que no, ¿por qué lo va a pagar? Cualquier gente te puede acusar de abusador, ya con eso ya. No hubo una demanda del cardenal, creo que fue el cardenal Ouellet, si no me equivoco fue el cardenal Ouellet, en que una señora lo demandó porque supuestamente le tocó la espalda de una forma inapropiada. ¿Qué le tocó, señora? La espalda. Oh, la espalda. Nada más la espalda, sí. ¿Y delante de quién? No, ahí en la sacristía o después de una misa. Ah, y le tocó la espalda, sí, claro. Pero es de forma inapropiada. Porque yo me sentí mal. Ah, entonces nada, esa es la vara de medir. Esa es la vara de medir. Que usted se sienta mal y con eso, por eso quiere decir que si un sacerdote te abraza aquí, te toca el hombro. No, es que ya me sentí mal y como me sentí mal ya lo demando. Hay que tener mucho cuidado, que esa es una arma que está siendo utilizada para destrozar el sacerdocio de Cristo. Vea las soluciones que traen, casados al sacerdocio, como si los casados no tuvieran impulsos sexuales, no ven la cantidad de adulterios que existen, o de divorcios. Seamos sensatos y veamos lo que se esconde detrás, que es la mancha, la destrucción de la esposa de Cristo, que es la iglesia.
sobre todo tomemos conciencia de la importancia de la formación del sacerdote, pero también sobre todo la maldad que se esconde al atrás de acusarlos. Yo no estoy en favor de los que abusan. El que abusa, que lo pague. Lo que yo estoy en contra es de que hay sacerdotes inocentes y son tratados con la misma vara. Que hay sacerdotes que injustamente están pagando algo que no cometieron. Y eso es lo que debemos defender, mis queridos hermanos. Que así sea. Hasta pronto y bendiciones.